Venir, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, para que tengamos el marco, ¿cuál es la tarea de un tasador y cuáles son las normas que ustedes tienen como asociación de tasadores? Bueno, primero la tarea del tasador es determinar un valor, no un precio. Y para eso debe analizar un conjunto de informaciones técnicas. Por un lado, la situación legal de, por ejemplo, en este caso de un inmueble, la situación urbanística, los antecedentes de mercado, de oferta, de demanda, y por supuesto aplicar las normas de tasación, que son normas internacionales y también normas nacionales. De hecho, las normas chilenas que tenemos hoy día vigentes son la NSH 3658/1 y la /2, que lamentablemente en este caso nosotros cuando vimos esta situación vimos que no habían sido aplicadas. Ahora, la labor de un tasador es muy sensible para el desarrollo del sector inmobiliario, pero también se presta para muchísimas irregularidades y es por eso que están estas normas, ¿no es verdad? Absolutamente. Ahora, diferenciemos o explíquenos cuál es la diferencia que hacen ustedes entre el valor y el precio. Bueno, primero el precio es algo que puede acordar libremente comprador y vendedor, o arrendador y arrendatario. Para tomar esa decisión, tanto comprador como vendedor se pueden, ¿no es cierto?, hacer de un conjunto de instrumentos, digamos, técnicos. Entre esos, por ejemplo, la tasación, un estudio de título, un análisis, por ejemplo, de las condiciones del suelo, una mecánica de suelo, unas condiciones, ¿no es cierto?, de permiso que pudiera necesitar, por ejemplo, para desarrollar alguna actividad en particular. Es decir, hay un conjunto de elementos técnicos con lo cual tanto comprador como vendedor lo suman y toman una decisión de precio, que es un acuerdo que hace entre comprador y vendedor, pero que no necesariamente debe responder a alguno de estos antecedentes técnicos, porque perfectamente, digamos, estos antecedentes técnicos podrían ir en una línea contraria a lo que el interesado quiere desarrollar en ese lugar. Por ejemplo, si un tasador dice este inmueble vale 100, pero yo lo quiero vender a 200, ¿eso es independiente? Es absolutamente independiente, es decir, de hecho, cada propietario es libre de tomar la decisión del precio que publica o el precio que otro se lo quiera comprar. No hay una imposición de parte de nadie de decirle a alguien, mire, usted tiene que venderlo a este precio. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la tasación y el avalúo fiscal? Porque ahí no debiera haber una disonancia muy grande, ¿no? No, hay disonancias muy grandes, porque el avalúo fiscal responde al pago de impuesto territorial y hay un procedimiento que el Servicio de Impuesto Interno tiene publicado respecto a cómo se calcula ese impuesto territorial y se hace en base a una macrozona, una macrolote, digamos, un área que se supone homogénea, determina un valor de suelo y a eso se le suma el costo de las construcciones depreciadas y aplicadas ciertas ponderaciones, pero que no responde necesariamente al valor de mercado. El valor de mercado depende de lo que muchas personas estarían voluntariamente dispuestas a comprar o a adquirir ese bien con la información adecuada, sin presiones, sin coacciones y por lo tanto tomando una decisión en base al interés que tengan sobre ese bien. Ya, ¿y por qué pudieran ser tan distintas la tasación con respecto al avalúo fiscal? Bueno, de partida el avalúo fiscal es un cálculo que se hace por zonas, digamos, generales, digamos, es decir, hay un área. En este caso, una tasación apunta a un bien en particular. De hecho, sería prácticamente inviable, por ejemplo, tasar los más de 8 millones de roles para determinar el avalúo. Por lo tanto, Servicio de Impuesto Interno, ante ese requerimiento, necesita aplicar un procedimiento más genérico. Y por lo tanto, el avalúo responde a un procedimiento de cálculo que es distinto al valor que una persona puede asignarle a un bien y más aún, considerando que el avalúo se realiza cada cierto tiempo, es decir, hay un procedimiento que nos permite decir que cada cierto tiempo hay un reavalúo de propiedades y ahí es la demostración más fehaciente, digamos, que el valor del avalúo, cuando se realiza, suben muchas propiedades de precio, precisamente porque no estaban ajustadas a lo que había pasado en los últimos años en esas propiedades. Ahora, Teodosio, respecto a este caso concreto del que estamos hablando, que es el avalúo de la clínica Sierra Bella, que se pone un avalúo de 8.000 millones, y efectivamente se había vendido en una cantidad bastante inferior. En este caso hemos ido conociendo que
Loreto Fernández, que era la persona que contactó a los tasadores, que ella trabaja para una corporación municipal, no para la municipalidad, contactó en paralelo a 3 tasadores que ella conocía y que se conocían entre sí. Van juntos a visitar el inmueble y finalmente recibe ella 3 tasaciones que tienen prácticamente el mismo valor. ¿Cuáles son los vicios que usted ve en eso? Bueno, primero el precio que ellos fijaron de 8.000 no necesariamente responde al valor de mercado. Y el avalúo es algo que determina el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, tenemos por un lado el avalúo, que es para el pago de impuesto territorial, el precio que lo define comprador y vendedor, y el valor de tasación que debería definirlo los tasadores de manera independiente y sin conexión entre ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, ¿ya la existencia de un WhatsApp viciaría el proceso? Absolutamente. De hecho, a ver, es común tener comunicación con las partes para que nos entregue la información legal, los planos, información necesaria para poder realizar un informe. Pero eso se hace uno a uno. Pero es uno a uno, no es que todo el conjunto de personas o profesionales que estén participando de un proceso de tasación independiente estén conectados entre ellos. Se podría incluso visitar el inmueble todos juntos, siempre y cuando no exista una conexión posterior entre ellos, porque para transparencia de la visita todos podrían estar, pero el hecho de que estén todos vinculados bajo un mismo mecanismo de información y que no sabemos qué información se transmitió en ese WhatsApp, obviamente da para especular. Y si hubiera sido solamente para compartir los documentos que son los planos, distintos tipos de documentos como eso, que son los planos desde la electricidad, etcétera. Si hubiera sido solo para compartir esa información, ¿también estaría incurriendo en una falta? Es que el problema aquí se traduce en que son, se supone, informes independientes y sin embargo están vinculados. Claro, si los 3 tasadores hubieran entregado un solo informe, creo que no habría ningún inconveniente. Pero si esta persona que es de la corporación dice, yo hice Loreto Fernández Albornoz dice, voy a hacer este grupo de WhatsApp para mandarles a todos, en vez de estarle mandando a cada uno lo mismo, se los mando a todos. ¿Pudiera haber dicho eso? Claro, como podría haberlo hecho de manera independiente y así no genera especulación alguna respecto a qué información hay en esta transmisión de información, porque al día de hoy no sabemos qué se transmitió, no sabemos si se dijo cuál era el precio, no sabemos si entre los tasadores se comunicaron y por lo tanto llegaron a un valor tan cercano como el que vimos los informes. ¿Es frecuente que se llegue a un valor tan cercano entre distintos tasadores? Es que en algunos casos puede ser, pero cuando uno ve que los informes contienen errores similares, por ejemplo, a ver. Como por ejemplo que las referencias no sean las adecuadas, que por ejemplo lo que se dice de la misma manera en los 3 informes, o que después incluso en los informes aparezca una fecha distinta a la fecha en la cual ahora se reconoce que visitaron juntos. Claro, todas esas son situaciones que la justicia debe aclarar por el bien de todo el resto de los profesionales que trabajan en esta materia y que lo hacen de acuerdo a las normas chilenas. Ahora, Teodosio, esto lo puede impugnar, por ejemplo, una de las partes para decir esto fue un proceso viciado y solo por eso no se materializaría la compraventa. Lo que pasa es que el informe de tasación es un antecedente técnico más. Quien debe tomar la decisión respecto al precio, al acuerdo, es comprador y vendedor, con independencia absoluta de los informes técnicos que haya podido tener. Por ejemplo, un informe técnico podría ser cuál es la condición legal del inmueble. Otro informe técnico puede ser en qué valor tenía o cuáles eran las condiciones del subsuelo o cuáles son las condiciones urbanísticas. Son informes técnicos. La decisión de comprar o vender la toma quien quiere comprar y quien quiere vender, con independencia absoluta de quien hace estos informes técnicos. Esos informes técnicos podrían estar perfectamente malos y él incluso así tomar una decisión de compra. ¿Y el que se arrepiente de hacer el negocio puede invocar esa causal? Creo que no, porque son informes que los ha pedido de manera privada, creo que no los pidieron de manera conjunta y por lo tanto
cae la responsabilidad en quien los pidió, digamos. Si se seleccionó a unos profesionales para que hicieran estos informes técnicos, esos profesionales no lo hicieron adecuadamente, bueno, es la relación que existe entre el mandante y el profesional que hizo el informe, pero no con un tercero que en la práctica, entiendo hasta ahora, porque no sabemos cuáles son las aristas que tiene esto, no ha participado en la selección de los tasadores. Ahora, cualquiera de los tasadores que estuvo en este grupo de WhatsApp debiera haber sabido que eso estaba absolutamente fuera de norma. Absolutamente. Entonces, si no lo sabía Loreto Fernández, pudiera haber tenido la advertencia. Esto no se hace. Claro, absolutamente. Ahora, ¿hay alguna sanción por parte de la Asociación de Tasadores respecto a estas 3 personas? Lamentablemente, estas 3 personas no son parte de nuestra asociación. En ASACH, en la Asociación de Tasadores de Chile, tenemos un tribunal de ética y por lo tanto todos nuestros profesionales están bajo ese paraguas, digamos, de comportamiento y por supuesto de la aplicación de las normas que hoy día son vigentes. En realidad que a uno le parece extraño que habiendo transcurrido ya tantos años de aplicada la norma chilena, donde concurrieron distintas instituciones del Estado, donde hay una institución que es el organismo público que genera, ¿no es cierto?, estas normas, digamos, que es el Instituto Nacional de Normalización, donde se convocó ante la promulgación de la norma a más de 260 personas, instituciones y personas naturales para que participaran, que profesionales no lo estén aplicando y que las instituciones que tienen recursos públicos no pidan su aplicación. En realidad que como asociación más bien a nosotros nos da pesar de que esto primero esté en un ámbito solo de norma y por lo tanto de aplicación voluntaria y no tenga un carácter de ley, que sería, digamos, la forma más correcta a nuestro entender para que efectivamente temas como este puedan tener también las sanciones adecuadas. Teodosio, se ha hecho un paralelo, un símil entre lo que ha ocurrido en Sierra Bella con la Municipalidad de Santiago a lo que ocurre con la Municipalidad de Las Condes, donde también se tasó un terreno, edificio, y hay valores también similares. ¿Ustedes han pedido antecedentes respecto de eso y conocen cómo fue el proceso de tasación? ¿Pudiera tener los mismos vicios que este? Nosotros desconocemos, digamos, cuál ha sido el camino a seguir por ese lado. En el caso de Sierra Bella hubo incluso un requerimiento de un informe nuestro hacia la Contraloría que nosotros emitimos. También participamos y nos pidieron antecedentes cuando se iniciaron las acciones judiciales. En el caso de Las Condes nosotros no hemos tenido la información adecuada y no sabemos tampoco quiénes son las personas involucradas. Digamos. Obviamente como asociación siempre vamos a estar dispuestos a revisar los informes y por supuesto dar nuestra opinión cuando así se nos pida. Perfecto, pero tampoco se les ha pedido que colaboren. No. Bien, está clarísimo. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la investigación que pasa con los tasadores y efectivamente sería una buena idea que se convirtiera en ley. Absolutamente, hay que pensar que la tasación cruza transversalmente a todos los partidos políticos, adicionalmente a todos los ciudadanos. Lo tenemos presente en las expropiaciones, los tenemos presente al otorgar un crédito. Cuando una persona quiere comprar su casa, tiene, ¿no es cierto?, una tasación de por medio. Cuando estamos, ¿no es cierto?, ante el pago de impuesto territorial, ante la adquisición de un seguro por una póliza o un siniestro. Es decir, son muchas e innumerables los bienes, derechos y obligaciones que requieren de una tasación y de profesionales que estén preparados ad hoc para eso. Teodosio Cayo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN.